Buenos días. Buenos días, teacher. Buenas tardes, teacher. Buenas tardes. Listo. Vamos a esperar 2 minutos a sus compañeros. A ver si ingresamos todos el día de hoy. Listo. Muy bien. Entonces 10 personas y mientras que ingresen. Van a colocar como topic velocidad y rapidez instantánea. Ahora sí. Velocidad y rapidez instantánea. Instantánea. Le meto donde lleva tilde. Instantánea. En la segunda A. Instantánea. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién tenemos acá? Juanita. Buenos días, Juanita. Buenas tardes, Juanita. Juanita, ¿me haces el favor y me dictas cuál era la achievement de la clase anterior? Sí, señor. Aplicar los conceptos de velocidad y rapidez. Va a ser el mismo. Aplicar los criterios de velocidad y rapidez. Y rapidez. Brenda, buenas tardes. Brenda, ¿cuál era el skill de la clase anterior? Era calcular la velocidad y rapidez media. Ve, aquí no se puede calcular, necesitan algo más avanzado. Reconocer la rapidez media. Reconocer la velocidad y rapidez media. Instantánea. Reconocer la velocidad y rapidez instantánea. Listo. Muy bien. Entonces. Bien. Entonces, les explico rápidamente cómo es la cosa. Ustedes en este momento no pueden calcular la velocidad y rapidez instantánea. Sí, se la suelto de una vez. ¿Por qué? Se tienen que tener muchos más elementos matemáticos que todavía no tienen para poder calcular esto. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué se los estoy enseñando? Para diferenciarlos. Ejemplo, necesitamos saber, por ejemplo, cuándo un objeto lleva cierta velocidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes han ido en un vehículo, cualquier vehículo automotor, y si ustedes miran el tacómetro o el velocímetro de su carro, o el carro en que viajan, ustedes se dan cuenta pues que este se está moviendo. Este tacómetro me está indicando a qué velocidad va en ese instante. Y esa es la principal diferencia entre lo que es instantáneo y lo que es medio. ¿A qué me refiero? Lo instantáneo se puede saber de una vez. Mientras que la media tenemos que tomar la inicial, el tiempo inicial y el tiempo final.
En la media, tiempo inicial, tiempo final y listo. Ese intervalo de tiempo es el que se evalúa. En el instantáneo se puede tomar un punto en especial de ese intervalo y saber a qué velocidad va el vehículo, va un cuerpo o cualquier partícula. Entonces, eso es lo que hace diferente a la velocidad. Por ejemplo, a la velocidad media y a la velocidad instantánea. A lo que es rapidez media y rapidez instantánea. Son diferentes. Entonces, vamos a copiar lo siguiente en el cuaderno. Es un poquito conceptual. Entonces, a primera vista, puede parecer imposible definir la rapidez o velocidad, de una partícula en un solo instante. En un solo instante. En un solo instante. Coma. Es decir, coma, en un tiempo específico. Es decir, en un tiempo específico. ¿Me disculpan un segundo? Listo. Volví. En un tiempo específico. Punto seguido. En un instante determinado, la partícula está en un solo punto. La partícula está en un solo punto. Punto seguido. Si está, tilde la A, si está en un solo punto, coma, ¿cómo puede, abrimos pregunta, cómo puede estar moviéndose? ¿Cómo puede estar moviéndose? Cerramos pregunta. Por otra parte, coma, si no se está moviendo, abrimos pregunta, ¿cómo puede tener rapidez o velocidad? ¿Cómo puede tener rapidez o velocidad? Punto seguido. Esto constituye una antigua paradoja
que puede resolverse cuando nos damos cuenta que para observar el movimiento, y así definirlo, coma, debemos observar la posición del objeto, en más de un instante. Punto aparte. Listo. Instante. Entonces, como podemos ver, chicos, no es fácil. Es una tarea muy difícil calcular ya sea la velocidad o rapidez en cualquier momento o en cualquier instante de una partícula que se encuentre en movimiento. Es una tarea muy difícil. ¿Cómo se hizo esta medición o cómo se puede realizar? Se tienen que utilizar recursos como que van a ver en cálculo de 11, que son límite y derivada, para poder hallar, para poder calcular. Yo tan solo les estoy diciendo que son cosas diferentes y que son un poquito más elaboradas la velocidad y la rapidez. ¿Sí? No es sencillo, no es esta fórmula. Por ejemplo, de la rapidez. ¿Sí? No es así de sencillo que se calcula la velocidad, la rapidez instantánea del objeto. ¿Qué estoy calculando con esta fórmula? La rapidez media. Es decir, entre un intervalo de tiempo, una distancia determinada. ¿Entendido? Si tengo un intervalo de tiempo definido y sé cuánta distancia recorrió en ese tiempo, sabré su rapidez. Y eso es lo que estábamos haciendo, porque les daban algunos ejercicios en donde la información nos daba qué tanto qué tanto espacio entre esos dos puntos y el tiempo en que se tarda en recorrer esos dos puntos. ¿Sí? Sin importar la trayectoria. ¿Sí? Sin embargo, con la rapidez instantánea es diferente. Y entonces, vamos a hacer este pequeño diagrama para que me entiendan mucho mejor de lo que estoy hablando. Entonces, nuevamente, un vehículo que se mueve de un punto A un punto B. ¿Sí? Supongamos que este vehículo realizó este recorrido. Puede ser un curvo. ¿Sí? Realizó este recorrido. Es decir, que esta es su trayectoria. Nosotros sabemos, por ejemplo, la distancia entre el punto A y el punto B. Sabemos eso. Y sabemos también cuánto tiempo le tardó ir del punto A al punto B. Perdón, sabemos la distancia que recorrió durante su trayecto y el tiempo. Les pregunto, ¿qué podemos calcular con esas dos informaciones? ¿Qué podemos calcular? Por ejemplo, podemos calcular la rapidez y si sabemos el espacio o la distancia entre el punto A y el punto B, podemos también calcular su velocidad. Sin embargo, estas
esta rapidez y esta velocidad son medias. Es una velocidad media. ¿Qué quiere decir eso? Que en ningún momento yo voy a saber si este vehículo acá en este punto exactamente tiene esta misma rapidez. ¿Sí? Eso no significa lo que acabamos de hacer o lo que acabamos de, los ejercicios que acabamos de desarrollar. No significan que en todas las veces, justamente en ese puntico, va a llevar esa velocidad. Porque esa velocidad, la que estamos hallando, es una velocidad total. Es decir, del punto A al punto B hay una velocidad. Pero si yo quisiera hallar la velocidad justamente en este punto, se tienen que utilizar unos elementos matemáticos mucho más avanzados, pues que por ahora no vamos a ver. ¿Listo? Esto de acá, pues obviamente se le conoce como velocidad instantánea o rapidez instantánea. Y es un vector, obviamente, vector y escalar. Se tienen que utilizar otras formas. Por ahora, reconocer que la velocidad y la rapidez instantánea son diferentes a la velocidad y rapidez media. Son dos cosas diferentes. Listo. Son dos cosas diferentes. ¿Qué vamos a manejar nosotros? La velocidad media y la rapidez media. Eso es lo único que nosotros vamos a manejar. ¿Listo? Solamente les estoy mostrando que esto también existe en la física, pero que es un poquito más avanzado. Que cuando vean, por ejemplo, derivada, límite, se puede realizar. ¿Listo? Derivada o límite. Preguntas hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Entonces, siguiendo con esto, pues lo vamos a dejar hasta ahí. Ya aquí no puedo seguir. No puedo seguir explicándoles porque necesitan ustedes esos elementos. No podemos seguir, lo dejamos ahí. Que la velocidad instantánea es cuando se halla en un punto en el espacio muy clarito, muy específico. ¿Sí? Es como si ustedes, digamos, en este dibujo, trataran de averiguar la velocidad en ese punto en especial. ¿A cuánto voy acá? Y les voy a colocar otro ejemplo para que me entiendan. Imagínense que ustedes viajan, bueno, cuando se pueda, viajan de aquí a Honda, ¿sí? Desde la Sabana de Bogotá hasta Honda. No importa, no vamos a hallar la velocidad media, sino la rapidez media. Supongamos que son, no sé, 200 kilómetros. ¿Sí? La distancia recorrida fueron 200 kilómetros. Y el tiempo que tardaron, pues yo ese lo he hecho, tardan como 5 horas. Aproximadamente. ¿Sí? 5 horas. Si se va por la Vega, 5 horitas. Bien calmaditas. Listo. Con ello, yo puedo calcular ¿qué? La rapidez media. Es decir, 200 kilómetros sobre 5 horas. ¿Listo? Si yo hago esa relación o divido, 200 dividido entre 5 es igual a 40 kilómetros hora. ¿Listo? Eso quiere decir que la rapidez media en la que viajé desde la Sabana hasta Honda fue 40 kilómetros hora. 40 kilómetros sobre hora. Sin embargo, yo en esas 5 horas pude haber hecho lo siguiente. En un primer trayecto, pude ir perfectamente a unos 30 kilómetros sobre hora. No sé, a la media hora del viaje.
vi que mi tacómetro estaba acá, a 30 kilómetros. Tal vez a las 2 horas bajé a, no sé, a refrescarme, a tomarme una gaseosita por allá en Villeta, y por lo tanto el vehículo tenía, o el tacómetro marcaba 0 kilómetros hora. Y no sé, bajando del alto del Trigo, si yo no estoy mal, de Guadasanga, pues alcancé una velocidad de 80 kilómetros hora. ¿Ven? Si no alcanzan a ver. 0 kilómetros horas y 80 kilómetros hora. Entonces, como pueden observar, miren mi velocidad media. Me dice que es 40 kilómetros sobre hora. Sin embargo, puede tener diferentes ¿qué? Velocidades instantáneas. Pude haber recorrido esa distancia con diferentes velocidades y las pude ir variando. Y a eso se refiere la velocidad instantánea. Y por eso es tan difícil calcularla, porque se tiene que calcular en un tiempo específico. No sé, aquí fue a los 30 minutos después del viaje. ¿Sí? No de 0 a 30, no. A los 30 minutos, ahí, en ese tiempito, chiquitico. ¿Sí? En esos 30 segundos. ¿A cuánto va? Lo mismo sucede acá, a las 2 horas 30 y acá, por ejemplo, a las 4 horas. Exactas. ¿A qué velocidad? Y muchas veces esto es lo que hacen que los detectores, por ejemplo, la pistoleta para las multas, detectan, es la velocidad, o en este caso sería la rapidez instantánea del vehículo, la fotomulta. Calculan a qué iba en ese instante de tiempo, no la velocidad media. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este es un buen ejemplo que les doy para que diferencien qué es velocidad media y qué es velocidad instantánea. ¿Listo? Preguntas hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta acá? Hasta acá. ¿Quedó claro qué es la velocidad instantánea y qué es la velocidad media? Entonces, si le pregunto a cualquiera, ¿me puede responder eso? Listo. Entonces, venga, preguntémosle a una persona. A Rodríguez, Andrés Rodríguez, buenas tardes. ¿Cómo uno puede definir a la rapidez media, bueno, velocidad media y a la velocidad instantánea? Rodríguez Ramos. Pues la velocidad instantánea Sí. se puede reconocer porque primero que todo necesitan más métodos, o sea, no más métodos, sino se puede diferenciar de que se puede sacar de una vez la velocidad instantánea, saber a qué velocidad va al momento. Mientras que la velocidad media se necesita la distancia y el tiempo, sí, la distancia y el tiempo. Un segundo. Andrés, ¿usted conoce a alguien, una persona llamada Elsa Ramírez? ¿Será la mamá de Valentina? ¿Quién, teacher? Pero ¿por qué aquí aparecen dos? ¿Alguien conoce a Elsa No. Ramírez? No, No, no me teacher. parece. No la dejamos ingresar, listo. No la dejar ingresar. Creo que hay un saboteador en estos días. Hoy, por ejemplo. Que está entrando a clases y está saboteando las clases. Listo. Muy bien. ¿Es más o menos por allí? Vamos, preguntémosle a otra persona. A Isabela. Si se conectó, pues espero que pueda participar. Isabela, cuéntame. ¿Cómo podrías definir o cómo podrías diferenciar, por ejemplo, la velocidad instantánea de una velocidad media? Moncayo. ¿Está o no está? Pero sí estoy. Es que yo entré tarde porque pues el internet no había luz. Listo, entonces creo que le faltó la definición.
Te tienes que adelantar. Sigamos. Ok, profe. Gracias. Ismael Martínez, la misma pregunta. ¿Puedo repetir otra vez la pregunta, profesor? ¿Cómo puede diferenciar entre velocidad instantánea y velocidad media? Que la velocidad instantánea que va a sacarla rápido, que la saca de una vez, mientras que la otra necesita velocidad y tiempo. Bueno, algo más o menos va por ahí. A ver quién me puede dar una respuesta concreta, definida y pura. Camila. Camila, buenas tardes. Buenas tardes. Digo que para poder diferenciar la velocidad instantánea, pues se necesita un tiempo específico para poderla hallar, por decirlo así. En cambio, para la velocidad media, pues ya o sea, con el tiempo que duró todo el viaje o todo el recorrido, ya es suficiente para poder hallar la rapidez media o velocidad Listo. media. Muy bien, me gusta más esa respuesta. Dijo una palabra muy bonita, que es un momento específico. No puede ser cualquier tiempo, no es un tiempo rápido, a eso me refiero. No, es un tiempo específico. Si le dijera a qué velocidad va el vehículo a los 30 segundos, a los 40 segundos, a los 50 segundos, ¿a qué velocidad va? Entonces, esto de acá, o la velocidad instantánea, se diferencia de la media solamente por el tiempo. ¿Sí? Es un tiempo muy detallado, es un puntico, es decir, mire, ahí, justamente allí, quiero saber a qué velocidad va. Entonces, ahí la paradoja también, pues la que se muestra, que escribieron, no es para rellenar cuaderno, es lo siguiente. Si el puntico se encuentra acá, ¿hay desplazamiento o no? Esa es la paradoja. Si nosotros estamos hallando la velocidad justamente aquí, en este puntico chiquitico, chiquitico aquí, podemos calcular rapidez, porque miren, no se está moviendo. Es como si le hubiéramos tomado una foto al vehículo cuando estaba pasando. Ahí, quieto. Esa es la paradoja. Pues al parecer daría que no se estaría moviendo. ¿Sí? Estaría quietico. Para ello, pues ahí dicen algo muy particular. Hay que compararla con la posición inicial. Así se soluciona la cosa. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Listo. Entonces, permítame. No. Muy bien. Entonces, vamos a hallar, pues, las velocidades medias de lo siguiente. Entonces, van a escribir ejercicios. Esto va para el parcial ahí, nuevamente. ¿Cuál es la rapidez media? ¿Cuál es la rapidez media de un leopardo? De un leopardo que recorre 100 metros en 4 segundos. 4 segundos. Cerramos pregunta. Abrimos justamente una al lado. ¿Y si recorre 50 metros en 2 segundos? ¿Y si recorre 50 metros en 2 segundos? ¿Listo? Un minutico y comparamos respuestas. ¿Sí se puede repetir a lo último que se trabó, por favor?
recorre, y si recorre 50 metros en 2 segundos. Y si recorre 50 metros en 2 segundos. Cuando el límite tiende a cero. No me gusta esto. Uf. Híjole. No. Listo. Bien, ya tenemos 6 respuestas. Listo. Entonces, les pregunto. ¿A qué rapidez media va el leopardo? Listo. A 25. ¿Diría cuánto? A 25 metros por segundo. ¿Cómo realizamos este ejercicio? ¿Sí? Para que las personas que todavía no hemos aprendido cómo se calcula la rapidez media. Dividimos el tiempo en la distancia. Entonces, O sea, la 100 sobre distancia 4. recorrida sobre el tiempo. Aquí se nos dieron pues 2 datos. El primero fue de 100 sobre 4 segundos. ¿Sí estoy bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. 100 sobre 4. Estos son metros. Aquí segundos. Es decir, 25 metros sobre segundo. Listo, así se calcula. Es una relación entre la distancia y el tiempo que le tardó. Entonces, veamos importante, que esto es un tiempo total. No me está diciendo, para que vean, que a qué velocidad va, o perdón, a qué rapidez va, justamente a los 2 segundos. ¿Sí? No me está diciendo eso, ¿sí ven? En ningún momento me está diciendo a qué velocidad va en ese momento. ¿Listo? Entonces, para que lo sepa. Listo, muy bien. 25, muy bien. ¿Y el otro cuánto dio? Si iba ¿a cuánto? 25. 25 metros sobre segundo. 25 metros por segundo. 25 metros por segundo. Entonces también nos va a dar 25, exactamente. Solamente que está expresado de forma diferente. 50 en 2 segundos. ¿Listo? Muy bien. Hagamos otro ejercicio. Estos son ejercicios para ejercitar su comprensión. Bien. Listo. Si un automóvil se mueve, con una rapidez media, de 60 kilómetros hora, de 60 kilómetros sobre hora o por cada hora, dos puntos, abrimos pregunta. Si recorre una distancia, de
500 metros, perdón, de 500 kilómetros, si recorre una distancia de 500 kilómetros, ¿cuánto tardará? ¿Cuánto tardará? ¿Listo? Vamos a realizar ese ejercicio. Y pues, como pueden ver, no he dado dirección a esto. Por eso, todo lo vamos a hacer con rapidez media. No he dicho en qué dirección o hacia dónde se dirige el vehículo. Entonces, estamos hablando de rapidez media. ¿Tienen alguna pregunta o duda con respecto a esta parte? ¿Qué comió? No moleste. Bien, ya una respuesta. Ya miran una respuesta. Interesante. Hay dos resultados. Vamos a ver cuál es el correcto. Eso es lo bonito de esto. Uy, dos resultados que coinciden. Ya tres resultados que me están dando la razón a uno. ¿Listo? Realicémoslo. Entonces, les había colocado pues las fórmulas de la rapidez media. De ahora en adelante, pues para no confundirla con rapidez instantánea, coloquen la M. ¿Listo? La sub M. Entonces, rapidez media. Entonces, decimos que la distancia recorrida va a ser igual a la rapidez medida por el tiempo. Y listo. ¿Sí o no? Entonces les pregunto unas cositas antes de avanzar. ¿Ustedes ya saben despejar ecuaciones de primer grado? O ecuaciones simples. ¿Saben despejar ecuaciones simples? Sí, señor. Bien, entonces esto no les debe quedar grande y sobre todo el próximo periodo. Espero que ya... Marcho, les voy avisando. Estudien eso muy bien, lo de despejar ecuaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Pues solamente multiplicamos la rapidez por el tiempo. Teacher, pero se nos pidió fue ¡Ay! el tiempo. El tiempo. Ah, bueno, esta es una. Es el tiempo. Ay, Dios mío, ¿dónde tengo la cabeza? ¿Listo? Es el tiempo. Gracias. Entonces, tenemos la distancia perfecta, creo que eran 500 metros. 500 kilómetros. Y lo otro son kilómetros. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre ahí? ¿Podemos resolverlo o no lo podemos resolver? Porque me va a quedar metros sobre kilómetros. ¿Se puede hacer? Son 500 kilómetros. Ah, dejo más chicas. Sí. Eran 500 kilómetros. Uy, casi se me va. 500 kilómetros sobre 60 kilómetros. Y pues ahí les da pues, el valor que es 8 punto algo. Si no estoy mal. Listo, chicos. Con esto terminamos. Y entonces la otra semana vamos al parcial. Listo, chicos. Nos veremos en otra ocasión. Mañana nos vemos en geometría. ¿Listo? Chao. Chao, teacher. Gracias, teacher. Listo. Adiós.